Bienvenido todo el mundo a mi canal. Hoy les traigo el tutorial para hacer este top halter con cuello halter. Súper fácil, paso a paso. Se los preparo porque todavía aquí yo estoy grabándoles desde España, todavía hace bastante calor. Todavía no entramos en el entretiempo y como tengo muchas seguidoras también de América y América Latina que van a entrar ahora mismo en primavera-verano, les regalo este tutorial para que se lo puedan hacer y puedan estrenar este verano. Al final del tutorial les dejo tips para que puedan variar las tallas, porque en este caso yo me lo he hecho para mí en una talla pequeña, pero les dejo también indicaciones para que puedan hacerlo un poco más grande si quieren y todos los trucos para hacer las terminaciones. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidas, bienvenidos otra vez a mi mesa de trabajo. Para este top vamos a empezar desde el cuello y vamos a hacer una forma de trapecio. Vamos a iniciar con 24 cadenas, ¿sí? Vamos a levantar una más y nuestra siguiente vuelta va a ser toda de medios puntos, ¿sí? Vamos a hacer el borde, la parte del cuello. Vamos a hacer nuestro top halter con cuello halter y con unos caladitos que van a quedar muy bonitos. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, vamos a llegar hasta el final de esta vuelta haciendo medios puntos. Bien, una vez que terminamos nuestra fila de medios puntos, vamos a levantar dos cadenas para hacer altura vareta. Vamos a dejar 1, 2, 3. Vamos a hacer una vareta, dos cadenas. Una vareta y nos queda nuestra V. Vamos a lazar, vamos a dejar 1, 2, 3. En el cuarto picamos. Dos cadenas. Una vareta. 1, 2, 3. En el cuarto. Dos cadenas. Una vareta. Y así vamos a terminar nuestra primera vuelta. Bien, una vez que acabamos de hacer nuestras varetas y cadenas, vamos a cerrar la vuelta picando en el último punto y haciendo una vareta. De esta manera los bordes me van a quedar rectos. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es empezar a aumentar para que se nos vaya haciendo más la forma de trapecio. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas. ¿Por qué? Porque en esta vareta de aquí vamos a formar otra V, ¿sí? Como la que tenía aquí, la voy a hacer aquí. Entonces aquí ya me va a empezar a agrandar, ¿vale? Vamos a hacer otra vez lo mismo. Aquí vamos a picar una vareta, dos cadenas, una vareta, otra vareta, dos cadenas y una vareta. Y así vamos a llegar al final de nuestra vuelta y ahora les explico cómo acabamos el final. Bien, aquí tenemos ya llegando al final de la vuelta. Lo que vamos a hacer es, en esta vareta de aquí vamos a aumentar y vamos a hacer una vareta, dos cadenas y vamos a dejar nuestra V formada aquí. ¿Ven que se me está abriendo? Está aumentando en forma de trapecio. Vamos con la tercera vuelta. Vamos a levantar unas dos cadenas para hacer una vareta y vamos a picar aquí mismo otra vez. Siempre vamos a aumentar un palote. Vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Hasta aquí vamos a seguir haciendo lo mismo. Hasta la tercera vuelta completamos la vuelta haciendo vareta, dos cadenas y picando en el centro me va quedando como una espiguita, un punto de V. Vamos a acabar toda la vuelta. Atención al final de esta cuarta vuelta. Vamos a llegar a hacer aquí también lo mismo, se repite, una vareta, dos cadenas, una vareta y voy a hacer una vareta para el final porque aquí voy a montar, siempre voy a aumentar en los costados, ¿vale? Bien, voy a levantar otra vez dos cadenas, pero como tengo que completar aquí otra V, voy a hacer dos cadenas más y voy a clavar aquí una vareta, ¿sí? Sigo aumentando, ¿ven? ¿Ven cómo se me está formando el trapecio? Bien, atención a esta vuelta.
Vamos a dejar siempre en los costados una V calada, que va a ser lo que hacemos en aumento. Y ahora lo que vamos a hacer en este es, vamos a hacer una vareta aquí, 3 varetas en el medio, ¿sí? Porque vamos a empezar a hacer tupido para que nos cubra el pecho, una en el borde, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo 5 varetas seguidas, ¿las ven? Y ahora sigo normal. Una vareta, 2 cadenas, una vareta, 2 cadenas y así hasta que voy a llegar a la parte en que voy a repetir esto mismo, ¿sí? Vamos a mirar. Bien, aquí he llegado al final de esta vuelta y lo que voy a hacer es lo mismo que hice aquí, ¿de acuerdo? Voy a hacer una en esta parte, 3 varetas dentro y una más en la otra vareta. ¿Ven cómo me tiene que quedar? Bien. Y ahora lo que voy a hacer es esto mismo aquí. Es decir, voy a hacer lo mismo que tengo aquí, ¿sí? Una V más una vareta, 2 cadenas, una vareta, ¿sí? ¿Qué vamos a seguir? Levantamos 2, giramos nuestro tejido. En esta vuelta vamos a levantar otras 2 cadenas y vamos a hacer aquí otra V, ¿sí? Siempre en el costado me va a quedar esta V calada para continuar el motivo. ¿Y qué vamos a hacer? En esta primera, atención aquí porque vamos a aumentar. ¿Por qué? Porque ya aquí en el costado no vamos a aumentar más, vamos a aumentar internamente. Entonces, vamos a hacer 2 varetas en la primera vareta de nuestra parte tupida, ¿sí? Luego vamos a hacer una en cada, una vareta aquí, una vareta aquí. Y en esta última también vamos a hacer 2. De esta manera se me va a ir creando como un triángulo que me va a ir cubriendo la parte del pecho, ¿sí? Y luego aquí seguimos normal. Una vareta, 2 cadenas, hacemos nuestro punto calado, ¿sí? Hay que prestar atención un poco en esto, e ir contando, ir mirando, no hacerlo tan en automático porque es aquí donde este motivo puede inducirnos al error, digamos. ¿Sí? Vamos a seguir hasta el final. ¿Sí? 2 cadenas, una vareta. Bien, llegamos aquí. En esta vamos a hacer también 2 cadenas, una vareta. Y aquí lo mismo que hicimos aquí al principio. ¿De acuerdo? En la primera vareta vamos a hacer 2. En las que siguen continuamos una en cada una. ¿Sí? 1, 2, 3. Y en esta última de aquí vamos a hacer una doble. Bien. Y luego aquí normal. Vamos a seguir haciendo nuestra V. Una vareta, 2 cadenas, una vareta. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando? Esto aquí ahora se me va a empezar a ampliar. Y este calado de aquí en medio se me va a empezar a reducir. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a levantar otra vez 4 cadenas. Picamos una vareta, creamos nuestra V de aquí calada del costado. Y ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en esta otra vuelta. Solo en esta vuelta, ¿eh? Vamos a hacer 2 varetas, siempre en... Mira que se me enganchó ahí un poco. Vamos a hacerlo bien. 2 varetas en la primera. 1, 1, 1, hasta que llego a la última y en la última voy a hacer 2. ¿Sí? En esta última voy a hacer 2 varetas juntas. Y luego sigo normal, aquí vareta, 2 cadenas y voy a seguir haciendo lo mismo y aquí cuando llegue aquí haré lo mismo también. ¿Ven cómo va quedando? Bien, he llegado hasta aquí, vamos a ver cómo seguimos en esta parte. Vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí de este lado. Entonces, lo mismo, la progresión es igual. 2 varetas en el primero, una en cada después, ¿sí? Y ahora
les voy a mostrar, atención a la vuelta que sigue, porque va a cambiar un poquito. Y ahora vamos a ver el por qué. Y aquí en la última, 2 varetas. Luego aquí, una vareta, 2 cadenas, una. Bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Ven cómo va quedando? Aquí se me va ampliando un poco, ¿vale? Que es lo que necesito para que me cubra. Voy a levantar otra vez 4 cadenas para girar. Voy a hacer una V aquí. Aquí voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a aumentar internamente 2 varetas siempre, ¿sí? Porque tengo que hacer que mi top sea grande, si no, no me va a cubrir nada. Entonces voy a seguir aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando llego a esta parte del medio, yo ya tengo muy grande la parte de los calados y tengo que empezar a hacer que se me forme también una V hacia abajo. Aquí voy a llegar y voy a hacer 2, ¿sí? Voy a seguir aumentando. Ven que se me está formando aquí un triángulo, ¿sí? De puntos más tupidos. Pero yo aquí lo que voy a hacer es empezar a reducir la parte calada. Entonces, en vez de hacer una V aquí en este primero, en esta vuelta lo que voy a hacer es solamente una vareta. ¿Por qué? Porque voy a eliminar después una de estas Vs en la siguiente vuelta. Y ahora sí que sigo normal haciendo 2 cadenas, una vareta, 2 cadenas, sigo haciendo mi punto calado. A ver aquí. ¿Sí? Y ahora vemos qué hacemos cuando llegamos aquí. ¿Sí? Bien, aquí que tengo esta última, también le voy a hacer solamente una vareta, porque en la próxima vuelta me la voy a saltar y voy a reducir. ¿Ven? ¿Ven que ya se ve cómo se me va reduciendo? Aquí vuelvo a hacer lo de siempre, 2 varetas. Esta parte siempre la voy a ir aumentando, ¿sí? O sea, para que vean más o menos cómo es la progresión y empiecen a aprender a observar también cómo se va transformando el tejido a medida que vamos haciendo esto. ¿De acuerdo? Bien, voy a terminar esta vuelta y vamos a ver la que sigue. Aquí hacemos 2 en la última y como siempre seguimos haciendo nuestra V calada aquí en el borde. No se preocupen si ahora queda un poco así que parece desprolijo, porque luego le vamos a hacer una vuelta de medio punto al final para terminarlo y para que quede bien hecho el borde. Vamos a ver cómo tenemos ya nuestro top. Cómo va avanzando, ¿ven? Esta parte es la que luego me tapará, digamos, a modo bikini y esta parte es la del cuello. Cuando esto esté puesto y estirado, quedará la forma perfecta, ¿sí? Bien, una vez que lo hemos visto así, vamos a levantar 4 cadenas otra vez. Vamos a hacer nuestra V aquí. Seguimos aquí aumentando, ¿de acuerdo? Estas vueltas van a ser iguales. Las 3 vueltas siguientes van a ser iguales. ¿Por qué? Porque necesito que mi top se haga un poco más grande para que empiece a cubrir la parte del pecho. Simplemente les voy a mostrar cómo avanzamos en la parte que hemos hecho la reducción. ¿Sí? Vamos a ver, aquí seguimos haciendo 2 varetas en la esquina, ¿de acuerdo? O sea, en el final vamos a seguir haciendo para que este triángulo se me tiene que agrandar más. ¿Qué pasa? Yo ya tengo aquí esta reducción, ¿sí? Esta simplemente la voy a eliminar. Entonces, lo siguiente que voy a hacer en esta vuelta es continuar como si nada hubiera pasado y me queda de esta manera. ¿Sí? Digamos, esa vareta que me quedó de la vuelta anterior la voy a obviar. Y como yo estoy aumentando aquí, ya no me afecta, no me queda ningún hueco, queda bastante prolijo. ¿Ven? Como queda como si continuara naturalmente. Voy a llegar hasta el final de la otra, que ya lo tengo aquí prácticamente. Ya estamos cerca. ¿Ven? Vamos a ver. Aquí pasa lo mismo. Aquí, esta que queda suelta, no me importa, la voy a pasar y voy a hacer directamente las 2 juntas que tengo que hacer en el inicio de mi triángulo.
El ovillo me va dando vueltas por todos lados, me está tirando todo lo que hay en la mesa. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a dejar aquí para que no sea tan largo el tutorial y tan pesado. Esta que hemos reducido ahora, vamos a hacer esta vuelta y vamos a hacer 2 vueltas más de la misma forma, sin reducir nada aquí en el medio. Vamos a seguir aumentando nuestro triángulo para que crezca, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Bien, ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Hemos hecho la disminución de la vareta aquí en esta vuelta, ¿vale? Hemos hecho 1, 2, 3 vueltas más sin ningún tipo de disminución aquí en la parte del calado. Y ahora vamos a la vuelta, que esta sería nuestra vuelta número 12 del top. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, ¿de acuerdo? En vez de hacer una vareta, 2 cadenas, una vareta, vamos a hacer simplemente una vareta y vamos a continuar la parte calada, y entonces así ya se me está formando una V con el calado mientras van creciendo, o sea, a medida que van creciendo los triángulos para la parte del pecho, ¿sí? Aquí, bien, nos queda de esta manera, ¿vale? Seguimos aquí aumentando siempre 2 aquí y, o sea, 2 aquí y 2 aquí, ¿de acuerdo? La vuelta siguiente la vamos a hacer igual que la vuelta que hicimos por aquí arriba, comiéndonos, digamos, esta vareta de aquí, la vamos a dejar perdida y vamos a continuar haciendo solamente estas 2 V's de aquí. Ahora les muestro cómo queda. Bien, hemos llegado a esta parte. Bien, como les dije, lo que íbamos a hacer es, teníamos la vuelta que hicimos recién, que es con una vareta para empezar a disminuir, y luego hacemos 2 vueltas más, obviando esta vareta de aquí, y ya me quedan 2 V's de varetas, ya para ir cerrando el calado, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Voy a llegar a esta parte, y como me quedan 2, lo que voy a hacer es, en el hueco, ¿sí? O aquí mismo, voy a hacer la V, o sea, la vareta, las 2 cadenas y la vareta, y ya voy cerrando. Esta es la última vueltita. Bueno, queda una más, ahora vamos a ver cómo se cierra. ¿Sí? Aquí hacemos otra vez 2, seguimos siempre, la progresión es la misma para el triángulo, ¿de acuerdo? ¿Ven cómo queda? Esta es ya el cierre, me falta una vuelta más, ahora vamos a ver cómo la hacemos, y ya se está acabando nuestro top. Miren qué bonito que queda. Bien, llegamos aquí casi al final de nuestro top. ¿Qué nos queda? Bueno, a ver si adivinan qué sigue. Vamos a hacer una vareta en el medio de la V y vamos a seguir aumentando aquí estas dos, ¿sí? Así tal cual. Ya casi nos queda una fila prácticamente de todas varetas, ¿sí? Lo que siempre aumentamos, el triángulo, y aquí a nuestro costado también seguimos haciendo esta progresión de aumentar en el borde y de hacer nuestra parte caladita aquí, ¿de acuerdo? Bien, ya lo tenemos prácticamente, vamos a acabar esta vuelta, y ahora ¿qué viene? La parte de abajo, ¿sí? O sea, lo que vamos a continuar es simplemente el calado de aquí, lo vamos a mantener para que nos quede un detalle calado al costado, y aquí ya no vamos a aumentar más, ¿sí? O sea que ahora se nos va a empezar a hacer como una parte un poquito así recta. Lo pueden hacer del largo que quieran. Yo voy a hacer simplemente 2 filas más, además de esta, y lo voy a acabar, ¿vale? Y les voy a mostrar cómo hacer las terminaciones, cómo hacer las tiras para poder sujetarlo. Y les voy a explicar también cómo podemos adaptarlo a otras tallas, porque esta es una talla pequeña. Entonces ahora les voy a explicar cómo pueden hacer para hacerlo un poco más grande, siguiendo esta progresión, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer cortito, pero ustedes también, si quieren, lo pueden hacer un poco más largo, y si quieren, pueden volver a hacer un punto calado, o si quieren, pueden continuar como el modelo original con las varetas tupidas. Bien, aquí tenemos nuestro top completo, ¿sí? Yo aquí, después de la última del calado, lo que hice fue hacer 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas más, manteniendo esto aquí, pero el resto total en vareta, ¿de acuerdo? Vamos a ver las terminaciones, ¿sí? Yo lo que hice fue, para los tirantes que van al cuello, ¿sí? He hecho una cadena de 60 varetas,
¿sí? Lo que voy a hacer, a ver, la pueden hacer simplemente con una cadenita, pero si es muy delgadito, esta parte no es cómoda en el cuello. Entonces, lo que voy a hacer es, con esta misma cadena que hice, la voy a convertir en un cordón haciendo puntos rasos. ¿Sí? Ven aquí. Tengo que sacar esto si se ve bien. Voy a hacer todo el cordoncito rasando, ¿sí? Los puntos. Ahora les muestro cómo queda. Ven que queda un cordoncito más gordito. Lo voy a hacer todo hasta aquí, hasta esta punta. Y ahora les voy a mostrar cómo lo insertamos en el top y cómo continuamos haciendo el borde de la terminación aquí. Bien, una vez que tengo mi cordoncito hecho para atar, lo que voy a hacer es, voy a venir a este borde del cuello. Yo he dejado bien largo esto para poder perderlo bien entre los puntos. Voy a picar aquí en mi primer punto y voy a empezar a hacer medios puntos, cogiendo esta hebra y metiendo bien en los huecos de los puntos anteriores. Atención aquí, porque si hago muchos medios puntos, el borde me va a empezar a quedar un poco ondulado y no es eso lo que quiero, ¿sí? Más bien hacer una cantidad de medios puntos acorde con el espacio que tengo, ¿ven? Voy a hacer bien lento, ¿sí? Voy a ir picando en los bordes. Ahí me quedó, por ejemplo, un poco raro. Voy a picar bien en el cuerpo de la vareta. Aquí tengo otro hueco, aquí otro punto. Y así, ¿ven? Esta va a ser la terminación. Ven que queda súper prolijo y queda continuado, enganchado el cordón que va a atarse en el cuello, ¿sí? Voy a continuar haciendo todo esto hasta aquí al final, ¿sí? Y aquí al final voy a hacer el último medio punto y voy a hacer una cadena y voy a cortar el hilo. Y voy a hacer lo mismo de este otro lado. Voy a hacer este cordón otra vez con los puntos rasados. Voy a venir aquí a hacer todo el medio punto, que si se fijan, miren, aquí queda un poco, lo que les decía, un poco irregular, pero aquí ya una vez que le pongo el medio punto, miren qué recto me queda el borde. La terminación me queda prácticamente perfecta. Vamos a hacer también este otro lado y ahora les mostraré en un siguiente paso cómo vamos a hacer las tiras que van a la espalda. Bien, atención aquí en esta parte, ¿por qué? Porque la primera tira del cuello, que va en el cuello, se empieza desde aquí, se vuelve y pasa por aquí hasta que acaba, ¿vale? En esta parte, que lo tenemos aquí, sí, que yo lo he dejado acabado de esta manera para poder perder este hilo. Pero el siguiente, del otro lado, va diferente. Entonces el otro diferente hay que empezarlo desde aquí, ¿sí? El borde del medio punto, que vamos a hacer para hacer la terminación. Luego llegamos hasta aquí, hacemos la tira del mismo largo con las mismas cadenas que en esta parte y ahora yo lo que voy a hacer es hacer punto raso hasta aquí y aquí voy a hacer el nudo, voy a cerrar y voy a perder mi hebra de este lado, ¿de acuerdo? O sea que uno lo empezamos desde aquí para aquí y el otro empieza desde abajo hacia arriba. Vamos ahora a ver cómo hacemos las tiras de aquí. Bien, estamos en la última parte del top. Yo ya tengo la tira que voy a utilizar para atar la parte de la espalda, hecha un cordoncito también como hicimos con una cadena con un punto rasado, ¿sí? Que me ha quedado así. He llegado al final, digamos, al inicio de la cadena y al final del cordón y les muestro cómo vamos a empalmar en esta parte. Yo aquí tenía también la terminación del medio punto del costado y tengo aquí mi cordón, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, voy a picar aquí en la primera, luego vamos a perder mientras tejemos o lo que quede lo vamos a perder después con una agujita, ¿sí? Voy a hacer mi primer medio punto y directamente lo que hice con el otro borde, voy a hacer medios puntos. Aquí es más fácil porque aquí yo tengo las varetas de base, entonces voy a hacer un medio punto en cada vareta de abajo, picada digamos en cada cabeza de vareta, y ya lo tengo y voy mientras perdiendo el hilo que tengo aquí, que yo los dejo largos para que los pueda perder bien,
porque si no, esto si yo empiezo a tironear, se empieza a salir, ¿vale? Y este cabito de aquí lo voy a perder en esta dirección, en la parte de atrás de estos medios puntos, ¿ven? Entonces, para acabar ya nuestro top, lo que hacemos es continuamos toda esta fila haciendo un medio punto, vamos a llegar aquí al final, vamos a estirar una cadena larga, yo igualmente la hice de 65 cadenas, ¿sí? De 65 puntos, vamos a llegar aquí, vamos a volver haciendo puntos rasos sobre la misma cadena para que nos quede de vuelta un cordón y vamos a terminar aquí, en esta punta, y luego vamos a cortar el hilo dejando un cabito largo y lo vamos a perder con una aguja más pequeña en los bordes de medio punto. El medio punto es ideal para perder cabos porque va bien apretadito, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo queda nuestro top, qué tamaño tiene y cómo les voy a enseñar cómo podemos hacer para hacer una talla más grande, porque esta es una talla pequeña. Esta estaría entre una S y una XS. Pero vamos a ver cómo podemos hacerlo más grande. Bien, para que tengan una referencia, este top tiene unos 23,5 centímetros de alto y unos 46 más o menos centímetros en la parte más ancha, ¿vale? Este es un top en una talla S o XS, que es, en este caso me lo he hecho para mí. Pero ahora les voy a decir cómo pueden agrandar un poco la talla, ¿de acuerdo? Tienen dos opciones, por ejemplo, una opción es, yo trabajé con una aguja número 2, que la tengo por aquí, que es la que más utilizo para hacer tejido de ganchillo, y el hilo acorde a una aguja de 2 milímetros. Pero otra opción es que pueden utilizar una aguja de 4 milímetros, hilo acorde a una aguja de 4 milímetros, es decir, el doble de ancho que el que estoy usando, y ya con eso ustedes ya tienen una talla más grande, ¿de acuerdo? Se mantienen los mismos puntos, pero el tamaño va a cambiar porque obviamente si es un hilo más grueso se me va a hacer un poco más grande, ¿de acuerdo? Otra opción es, en esta cadena inicial que nosotros hicimos de 24 puntos, de 24 cadenas, la opción es hacer una cadena de 30, de 30 puntos, y entonces aquí me va a quedar una V más de estas, ¿de acuerdo? Luego, al llegar aquí, lo que voy a hacer es que voy a tener que, en otra instancia, hacer una disminución más para poder llegar, para que me quede esta del final, ¿sí? Me va a quedar un punto más. Esa es otra opción. Otra opción también pueden hacer, si les queda muy pequeño de costado, antes de hacerle las tiras, lo que pueden hacer es hacerle una vuelta más de varetas todo aquí alrededor. ¿Qué pasa? No aumenten demasiado, les doy un consejo, en esta parte del cuello tiene que ser pequeña. ¿Por qué? Porque si yo hago un cuello muy largo, recto, ¿qué pasa? Que por la forma del cuerpo, cuando esto se estire, me va a hacer un defecto y me va a quedar así como flojo, ¿de acuerdo? Entonces la parte de aquí no la tienen que agrandar demasiado si quieren ampliar la talla. Y luego para abajo lo pueden hacer bastante más largo si quieren, también lo pueden hacer más largo, ¿de acuerdo? Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que les haya sido útil y sobre todo que lo pongan en práctica. Déjenme en comentarios si quieren hacer algunos otros modelos. Vamos a hacer un montón de tops, tengo un montón de tops, un montón de modelos de bikinis y también estoy trabajando en los patrones en PDF porque también me lo están pidiendo mucho para poder descargárselos y que puedan mirar el gráfico, puedan ver la explicación y una vez que se lo imprimen ya lo pueden tener en casa y lo pueden consultar todas las veces que quieran y es complementario a este video. Así que próximamente vamos a estar teniendo también los patrones en PDF. Nos vemos, hasta la próxima.